Tenemos aquí a José Ramón González Fernández, 47 añitos. Eso dicen. Natural de Miguel Turra y licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, graduado en Historia del Arte en la UNED, estudios de doctorado sobre nobleza medieval y regiolicidad popular. Religiosidad, es que va poco a la iglesia. Tiene la palabrilla. Es director y profesor del Instituto de Educación Secundaria Peñalba de Moral de Calatrava y presidente de la Asociación Cultural Malas Tardes y colaborador en distintas actividades culturales en la localidad. Menudo debate nos espera. Yo os dejo con él, que os va a explicar una conferencia entre la leyenda y la memoria que va a versar sobre las festividades de la localidad de Miguel Turra. Pues muchas gracias, Bernat. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. No son las mejores horas, con lo cual encima se valora más el esfuerzo. Y bueno, pues cuando se me propuso la posibilidad de colaborar, de participar en estas jornadas, pues bueno, yo la verdad es que tengo que decir, y a lo mejor no es el sitio más indicado, que yo es que soy poco carnavalero. Nunca he sido muy de carnaval. Sí soy de mi pueblo, pero no soy carnaval, lo cual no tiene por qué ser herético. Entonces, bueno, pues, oye, ¿qué trabajamos sobre carnaval? Bueno, quizás la propuesta estaba un poco en torno a esas celebraciones, a esas fiestas que dan ese carácter que nos da ese carácter de pueblo, porque esto, aunque mucho crezca, ¿a dónde vas? Al pueblo. Pues porque seguimos sintiéndonos pueblo, seguimos sintiendo esa identidad, y buena parte de esa palabra que a mí me gusta mucho utilizar, que es idiosincrasia, de nuestro pueblo, viene de parte de las fiestas, de las celebraciones. Muy buenas. Octavio, que se va a la zona VIP también, como el rey del carnaval y el ayudante Ramírez. Bueno, pues estábamos viendo un poco que esa idiosincrasia que nos hace a los churriegos, a los miguelturreños, ser como somos, en cierta parte viene por nuestras expresiones externas, ¿no? El carnaval es un buen ejemplo de esas expresiones externas, ¿no? El querer vivir la vida, el querer disfrutarla. Y bueno, es un aspecto desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Pero yo al principio me quise proponer un poco explicar qué es la fiesta, ¿no? Porque me he ido de fiesta, venimos de fiesta, he ido a una celebración, joder, parece que suena mejor, ¿no? La fiesta se define por la Real Academia como un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas y estructurada en un calendario y en un espacio. Pues bien, está la fiesta o la celebración, es el momento de compartir entre un grupo de personas. Puede ser una familia, como puede ser una familia más grande, una gens más grande, como puede ser un pueblo. Entonces, pensar que hasta hace muy poco, y a mí Serafín siempre me hace gracia porque utiliza mucho esa palabra. ¿Qué pasa, pariente? Es decir, ¿qué eran los parientes? Los parientes son familia que tiene un gen común y que, bueno, pues se han ido abriendo por distintas ramas ese árbol, pero hay un parentesco, hay una relación, hay un contacto, ¿no? Pues eso mismo es la misma esencia que nos pasa cuando estamos fuera de nuestro pueblo y te vas por una calle de Madrid y te cruzas con alguno de Miguel Turra o alguna de Miguel Turra y dices, churriego, no hace falta que digas más. A lo mejor no has hablado con esa persona más que hola y adiós en el pueblo, o ni siquiera, pero ya estás fuera y tienes una seña, un elemento común de identidad. Y no voy a decir lo de Socorro se muere, que muchos lo habéis conocido. ¿Sabéis ese dicho, no? Vamos, dicho no, fue un hecho acaecido. Uno de aquí de Miguel Turra iba por Madrid y se encontró a uno de Pozuelo. Estamos emparentados con los del Pozuelo, somos en la misma encomienda. Le decían se muere. Y no se les ocurre, el panadero, no se les ocurre nada más que pegarse voces en pleno Paseo del Prado, diciéndose socorro se muere, y allí apareció toda la policía armada
y toda la Guardia Civil que había por esa zona porque pensaba que pasaba algo. Hasta las chicas de la Cruz Roja, decía, se muere contándolo con mucho cachondeo, ¿no? Pues esa sensación de compartir son las fiestas. Y mi objetivo un poco en esta ponencia es poder acercar y hacer una visión, un repaso por todas esas fiestas, por todas esas celebraciones en las que nos sentimos identificados. Es decir, no es que alguien las celebra, no, es que las celebramos todos, cada uno en distinto grado de responsabilidad, de tal manera que las consideramos un elemento común de una sociedad, de un grupo. Mirad, hemos definido qué son las fiestas y vamos a intentar concretar un poquito más. Dicen que son una característica de la cultura de un lugar, de un espacio, de una época y que cataliza identidades, expresiones identitarias. Es decir, que todos en un momento o en otro de nuestra vida nos hemos sentido identificados o asociados a esa celebración, a ese festejar. Pues bien, vamos a ver cuáles son los símbolos. Porque para que haya fiesta, para que todos lleguemos a un consenso de qué es una fiesta, necesitamos algunas cosas. Necesitamos un lugar. Un lugar, bueno, aquí he compartido una foto de 1961 de Miguel Turla. Ahí tenéis el parque, justo donde estamos ahora mismo. Un poco antes de que se quitara la cava, la laguna, ¿vale? Necesitamos un sitio, un centro, un espacio abierto, una plaza. Fijaros que nosotros decimos, ¿dónde vas? Al parque. Si preguntáis a chavales con 16, 17, 18 años, dices, ¿dónde vas? Bueno, a la plaza del parque. Me ha chocado porque ya lo he oído varias veces. Ya la gente no lo asocia esto como un parque, lo asocia como una plaza. Es decir, un lugar de encuentro, un lugar de acercamiento entre unos y otros. Y un buen ejemplo, pues, es el carnaval, ¿no? ¿Dónde se forma el jolgorio? Esa plaza abierta. Por otro lado, grupo de gente. Necesitamos grupo de gente celebrando, compartiendo, pues en un ámbito de amistad, en un ámbito de familia, en un ámbito de conocidos, en torno a lo que sea. Tenéis una foto también de los años 60, de aquí de la localidad, en un domingo de carnaval. Necesitamos un elemento público y es la difusión de que se ha producido, que se va a producir esa fiesta. Porque si la gente no se entera que estamos en fiestas, mal vamos. Ni para que empiece la fiesta, ni para que quede constancia que esa fiesta se ha celebrado. Y aquí en este caso pues os he puesto un pequeño recorte de prensa del siglo XIX, en el cual se habla de ese carnaval de las llamadas 40 horas, o ese carnaval religioso que se celebraba en Miguel Turla en el siglo XIX hasta la Guerra Civil prácticamente. Y, cómo no, toda fiesta tiene su comida. Y si no, pensarlo. Pensar qué fiesta no tiene su comida. Es más, ¿dónde vas? De juerga. Mira, que vas a hacer surcos. No, de juerga es a comer y a beber, ¿o no? El carnaval tiene las rosquillas, o nuestra fruta en sartén, que cuando lo decimos en otros pueblos van a buscar el diccionario churriego español para ver qué significa eso, porque la gente, los barquillos y las rosquillas las suelen hacer en Semana Santa. Y como tenemos pues las típicas migas que estamos deseando hacer cuando empieza a hacer el frío en torno, o las tortas de agua fría cuando llegan las hogueras. Es decir, son elementos propios que acompañan todas esas celebraciones, ¿no? ¿Cómo es el carácter de la fiesta? Bueno, pues la fiesta puede ser pública o semipública. Aquí tenéis dos fotos. Una es del encierro, iba a decir, de la corrida de toros. Bueno, eso es más bien una vaquilla. De los toros en lo que era el callejón sin salida, calle San Marcos, el antiguo cine, antes de ser cine, hacían toros. Veis a los vecinos que están en las gradas y algunos están en los tejados. Y veis por delante, pues, a unos jóvenes, pues, envalentonados, haciendo, pues, esa capea. Y en otro lado tenéis una foto de 1916, en la cual es un mitin. Es un mitin político del general Aguilera, en Miguel Turla, concretamente en la Huerta del Recreo, donde se llamó a todo el que quisiera ir del pueblo a merendar para escuchar al general la propuesta que traía para Miguel Turla. Entonces,
son distintos aspectos de fiesta, fiestas de distintos caracteres, pero son todas públicas. Pero también puede haber fiestas privadas. Y una fiesta privada, ¿qué tienes que tener? Un grupo de amigos o de familiares, algo que compartir, buen ambiente y mucho cachondeo. Mira, he querido poner una en color y una en blanco y negro. Unas porque están vinculadas a un trabajo y otras están vinculadas a un día de fiesta en los años 80 en Miguel Turla. ¿Vale? A muchos los reconoceréis. Ya sé que esto de las fotos lo mejor que tiene es el chincho, ¿no? Que dices, este está aquí, este está allí. Vamos a ver qué tipos de fiestas y qué celebraciones hacemos o se hacen en comunidad. Mirad, tienen mucho que ver que estas celebraciones se hagan por estaciones astronómicas. Y es que el tiempo, las estaciones, condicionan mucho su celebración. Desde un punto de vista etnográfico, desde un punto de vista antropológico, las fiestas todas implican un símbolo. Y todos esos símbolos están asociados a un periodo de tiempo concreto. En este caso, las vamos a organizar, o se organizan tradicionalmente en torno a estaciones, o a equinoccios, o a solsticios, o elementos astronómicos que marcan un cambio en un periodo de tiempo. Fijaros que, bueno, pues tenemos la Navidad y Año Nuevo. Veis que vamos a ir viendo cómo se van acoplando celebraciones religiosas con celebraciones civiles y cómo en un momento dado se van a fraguar en una. El Día de Reyes, que es una tradición propiamente nuestra. Los Santos Viejos, alguno dirá que son los Santos Viejos. Hoy es el último Santo Viejo, que es San Blas, que estamos a 3 de febrero y ayer fue la Candelaria. Pero los Santos Viejos son San Ildefonso, San Antón y San Sebastián. Entonces son esos santos a los que la gente se encomienda y que ahora hablaremos un poquito más adelante. Y de ahí saltamos al carnaval. Es decir, hemos pasado lo más duro del invierno y ahora vamos a fundir todo lo que tengamos antes que nos pongan a no poder comer carne, así como si comieran mucha carne, que es que ahora comemos, pero antes no comían tanta carne. Pero bueno, hablaremos con la Cuaresma y lo que implica la Cuaresma. La primavera, o la llamada Pascua Florida, lo que nos trae es la Semana Santa, ¿no? Es ese ciclo que es lunar, que acaba con el Domingo de Resurrección y que da lugar a ese surgimiento, a ese brote de la naturaleza y que se asocia en torno a las rogativas de los pueblos y a las romerías. O igual que a las cruces y a los mayos. Es decir, en Miguel Turla se cantaban mayos, pero no había cruces. Y no había cruces por lo que ahora explicaremos después y que ahora, bueno, llevamos unos años pues que por imitación, por contextualización del entorno en el que estamos, pues hacemos cruces. Aquí tuvimos suerte y éramos cristianos viejos, con lo cual no teníamos que hacer ninguna confirmación de lo que no éramos. Ahora os explicaré eso. O el Corpus Christi, ¿no? Que era las fiestas de las fiestas y que era, digamos, el culmen en pleno verano y que abre o corona la siega, ¿vale? De tal manera que seguramente recordaréis muchos de los altares que se ponen y que se ponían, sobre todo la gente mayor que ponía antes en la festividad del Corpus, como siempre ponían un juego de espigas, de trigo, de cebada en las mesas, como símbolo de ese resurgir de la cosecha y de acción de gracias. En verano, grandes fiestas, ¿no? San Juan, que es ese solsticio, es la noche más corta. Las fiestas patronales y fiestas de la cosecha. Aquí mezclamos ambos elementos. O las llamadas fiestas agrarias y ganaderas. No voy a decir nada, pero desde aquí veo el pradillo y me viene a la cabeza fotos de la antigua cuerda o de la fiesta del ganado que se hacía en Miguel Turla en torno a las fiestas de septiembre. O las llamadas fiestas de otoño. Estaba la llamada fiesta de Lepanto o fiesta del Rosario, que va a decaer después de la Guerra Civil, o la de Todos los Santos o de las ánimas benditas del purgatorio, que bueno, pues de tal manera que si os dais cuenta, pues las temáticas van asociadas a la evolución del tiempo. Es decir, la fiesta de los santos, si te la ponen en primavera no pega mucho, pero con las hojas caídas y los árboles que están perdiendo su hoja caduca, pues sí que tiene un simbolismo y una explicación hacia la gente del momento. Bien, ¿qué celebraciones tenemos en Miguel Turla? Bueno, hay que decir varias cosas. Una, que Miguel Turla, y estamos próximos a conmemorar
la concesión de la Carta Puebla por la parte de la Orden de Calatrava en 1230. Carmen, eso hay que montarlo ya, que hay que hacer muchos preparativos. Y en esa Carta Puebla a Miguel Turle se le conceden 2 ferias. Y feria es un lugar de comercio, de mercado, ¿vale? Que siempre es verdad que tiene o está asociado a un elemento religioso o a un gremio concreto, ¿vale? En Miguel Turle originariamente las celebraciones se llevaban a cabo en torno al mes de agosto, la primera semana de agosto, en torno a Santa María la Mayor. Por eso he querido recoger aquí el retablo del templo parroquial, porque originariamente este templo estaba dedicado a Santa María la Mayor. Santa María la Mayor era un culto muy vinculado a la Orden de Calatrava en un primer momento y que hasta el siglo XVII, pues digamos, va a tener un poco la preponderancia en Miguel Turle en, digamos, las grandes fiestas asociadas al final de la siega, ¿vale? Y preparándose ya pues para esas agosteras que venían con vistas a la aceituna, a la uva, a la vendimia en septiembre. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, entre ellos, pues, este documento que es del Archivo Histórico Nacional, donde tenéis los sellos originales de los escudos del Ayuntamiento de Miguel Turle concedidos en 1876, con lo cual, bueno, pues es el sello que va a tener como garantía nuestro pueblo y es con el que a partir de ese momento se van a certificar esos decretos desde las alcaldías. Pensar que anteriormente eran concejos y había ciertas diferencias para marcar esas celebraciones propias de los pueblos. Es decir, esa tradición que hay ahora de que hay un pleno del ayuntamiento y dice las fiestas locales son tal y tal. Hemos llegado al acuerdo que van a ser estos días las 2 fiestas locales. Bueno, pues eso empieza en 1875 a marcarse como tal, como un elemento de poder, de fuerza por parte del ayuntamiento. Aquí tenemos las fiestas patronales. Aquí se ha movido un poquillo. Y las fiestas patronales son fiestas cívicas, es decir, son fiestas religiosas, pero son fiestas cívicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que... A ver, espera un momentito, que vamos a moverlo. Tienen un aspecto religioso, pero también tienen un aspecto de símbolo civil y de prestancia de lo que es el pueblo y de lo que era la gente de Miguel Turle. He querido traer aquí 2 imágenes de la Gaceta Manchega, de unas gráficas de las fiestas patronales de 1912, en la cual, bueno, pues veis perfectamente 2 elementos. Uno es la Virgen de la Estrella en la plaza, pues como hoy podríamos repetir perfectamente esa foto, con las mismas personas no, pero con los faroles sí. Son los mismos que están a los lados de la Virgen, porque cuando os acerquéis tengáis la curiosidad. Vemos las banderas gremiales y vemos la foto de la corporación que había en ese momento en Miguel Turle. Y a vuestra derecha lo que tenéis es la pava. ¿Quién no ha cogido la pava en este pueblo? ¿Alguno no ha cogido la pava? ¿Qué es la pava? La viajera. Y es que en su momento le decían la pava porque es que el carrito este que veis aquí iba arrastrando con el culo desde Ciudad Real aquí porque la gente se venía a las fiestas de Miguel Turle. O sea, al contrario. Ahora tendemos a irnos a las de Ciudad Real. Y en aquella época se venía Miguel Turle desde Ciudad Real, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veis la famosa pava que la compañía, la empresa se llamaba La Viajera. Y de ahí que se siga, digamos, ¿has cogido La Viajera para ir a Ciudad Real? Pues viene de ahí, ¿vale? También vemos que había toros. Y toros, esta plaza de toros estaba en la Plaza de la Virgen, para que os situéis. Es más, sus protestas hubo por parte de las monjas, porque decían que era una mala vergüenza hacer una celebración y estar hasta las tantas dando ruido y molestando al lado de un templo conventual, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis distintas fotos del momento y, bueno, hay una crónica que no he traído y que la dejaremos para otra ocasión, en que esa crónica periodística de que, bueno, pues que fue una gran corrida de toros y que estos toreros fueron los mismos que actuaron en Almagro en las fiestas de San Bartolomé. Entonces, bueno, pues están un poco contando. Bien, ¿qué pasa con la Virgen de la Estrella? La Virgen de la Estrella originariamente no eran las fiestas patronales, pero es para que veáis de dónde viene esa esencia cívica.
Originariamente las fiestas patronales eran en torno a Santa María la Mayor, que era la feria que estaba concedida. El tema es que a partir de 1506 el concejo de la villa se hace cargo del culto, del mantenimiento del culto de la Virgen de la Estrella, que hasta ese momento era, o quien se encargaba de ello era una mayordomía que dependía del gremio de pastores. Esos pastores salían acompañando en procesión a esa Virgen con sus emblemas, ¿no? Y de esos emblemas son los que va a hacer que después, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, pues se reconozca ese patronazgo por parte de la Virgen de la Estrella, por parte del concejo, y que salgan banderas que vienen a simbolizar cada uno de los ámbitos o sectores económicos que componían Miguel Turra. Están las banderas de pastores, que son las que veis colocadas generalmente a los lados del crucero de la iglesia de la Virgen de la Estrella, o la de los hortelanos o labranchines, que había cierto pique, que se colocaban al fondo y que solían ir en amarillo, también con elementos simbolizando sol, simbolizando estrellas. Aquí en este caso he querido mostraros ya, digamos, la foto oficial de ese patronazgo, de esas fiestas, de esas ferias y fiestas. La primera vez que aparece esa terminología va a aparecer a finales del siglo XVII. Y esas ferias y fiestas pues tienen su cartel anunciador, son estampas, pero en su momento eran los carteles anunciadores que existían, con un grabado donde aparece una Virgen milagrosa, coronada, y que, bueno, viene a simbolizar eso. Y he querido poner esta foto creo que es de 1984, de esas banderas gremiales, previa a la salida de la Virgen, un 8 de septiembre, pues para que veáis cómo muchas veces no nos explicamos por qué repetimos costumbres o cosas sin darnos cuenta que sí que tienen un pasado histórico y que tienen una base o un fondo histórico como tal. Entonces, bueno, pues que veáis que son elementos muy nuestros y muy, en cierta medida, que simbolizan nuestra tradición. ¿Y por qué en septiembre? Pues en torno a la vendimia, en torno a que se podía hacer un gran mercado, un mercado que no coincidía con el de agosto, que se podían ir a Ciudad Real por la Virgen del Prado. De ahí que se cambiara el patronazgo, el mercado se hiciera con unas fiestas ganaderas en el Pradillo de Clavería en torno a la Virgen. Estoy recordando fotos de las que he ido viendo, que no he querido poner más, pero hay una foto muy buena de los años 60, de los de Esteban, como decimos, que le premiaron una vaca como la vaca que más leche daba en todo el pueblo. Y eran esos concursos que se hacían justo en el Pradillo en torno al pilancón que había para las bestias. Y vamos al Cristo de la Misericordia. Son también fiestas patronales y son unas fiestas asociadas al siglo XVIII, digamos a la modernidad. En este caso eran fiestas sin santo, y cuando digo esto me hago referencia a lo siguiente. No había procesión, si es que no hacía falta que hubiera procesión. Era un centro donde la gente peregrinaba. Iban a peregrinar y por eso el templo es como es, una especie de custodia, donde la gente dormía, los romeros dormían, y donde los romeros estaban, ¿qué iban? Iban a dar gracias a la pintura original del Cristo de la Misericordia, y que, bueno, después la evolución de los hechos y de las distintas circunstancias históricas por las que se ha ido atravesando, pues acabaron con una imagen en la calle. Primero fue un Cristo de la Piedad, que era una especie de Cristo polivalente que servía para todo en el pueblo, como ahora veremos más adelante, y después la actual talla que tenemos del Cristo de la Misericordia, que son las otras fiestas, son las de mayo, son las fiestas en torno a Santa María, en torno a pues esas cosechas, a esas glomerías. Si es que Miguel Turra no hacía glomería, ¿por qué? Porque ni hacía glomería ni hacía cruces, no las necesitaba, porque las cruces era el Cristo de la Misericordia y la glomería era la celebración en torno a ello. Con lo cual sí que se hacen elementos cívicos. ¿Cuál? Por ejemplo, el llevar esas banderas al templo del Cristo y estar allí todas esas días en torno a esa festividad, reconociéndole ese copatronazgo, esa fiesta de Miguel Turra para los miguelturreños. Y luego implicaba que había una feria más pequeña, la llamaban, la feria menor, que se llegó a hacer una época en el Pradillo de Clavería,
En otra época se hacía en la Plaza Nueva. La Plaza Nueva es la Plaza del Cristo, tal como la conocemos ahora, y que después volvió otra vez al Pradillo de Clavería, porque era un poco ese núcleo, ese centro, y que se aprovechaba también para que principalmente los ganaderos, un sector que tenía mucho peso en Miguel Turla, pues pudieran jugar con el esquile, la venta de la lana, la venta de la segunda tirada de corderos para las celebraciones y demás, ¿vale? O sea que si os dais cuenta, economía, religión y celebración popular estaba todo junto. Bien, ¿qué celebraciones hay puramente religiosas? Y vamos a decir, religiosos son todas aquellas celebraciones de carácter litúrgico. Felipe II, en sus relaciones topográficas, pues manda esta circular a todas las villas de su reino, pues para hacer un cuestionario, hacer una entrevista. Y en ese cuestionario le preguntan cuáles son las celebraciones y los votos que tiene la villa de Miguel Turla. Los votos son acciones de gracias que hace el pueblo, pues por una epidemia, por haber salido de una epidemia, por haber superado una época de sequía, por algún hecho importante, por ejemplo, que no ardiera en su momento, que no ardiera en un fuego que se produjo, ardiera una serie de casas y no quemara toda una zona, una colación entera en lo que es hoy la calle Real, con la parte que va hacia el Cristo, que no ardieran todas esas casas. La gente hizo un voto. Y ese voto, pues se hizo básicamente, hicieron voto a San José, el voto de la Purísima, ya hablaremos de las hogueras y su carácter popular, el voto a las ánimas del purgatorio, el voto a San Sebastián, muy importante el voto de San Sebastián, ahora que lo hemos pasado hace poco, porque era como acción de gracias ante hoy diríamos gripe, en aquella época era un constipado malo, lo que aparece así en las crónicas, que caía la gente como chinches, nunca mejor dicho. Y también se hace un voto a la Candelaria. ¿Y por qué a la Candelaria? Porque ese invierno está pasando, ese invierno los días duran más, empiezan a durar más, y viene a simbolizar esa luz, esa esperanza de que hemos pasado lo peor del invierno, estamos vivos, lo hemos superado. Recordar que las dos épocas que más miedo daban hasta antes de ayer, una eran las agosteras de la Virgen del Carmen, porque se morían muchos niños por diarreas, epidemias y tal, y la otra era el pico del invierno en torno a los santos viejos, porque eran cuando más, hoy diríamos que el pico de las epidemias es cuando está más alto, pero la gente ya sabía de qué iba. Pues esos eran los votos que había establecidos, más los votos litúrgicos. ¿Y cuáles son los votos litúrgicos? Bueno, pues la Navidad, que tenía un carácter puramente religioso, con la Misa del Gallo, era el único acto que se hacía. Esta foto es una foto de principios del siglo XX, de una nevada que cayó en Miguel Turla en el antiguo Pretil, ahí veis la zona arbolada, como a mí me gusta decir, con ese abono tan bueno de churriego que había en esa zona, y ahí los árboles y la espesura. Estaban las fiestas de Navidad, estaba la fiesta de fin de año, y la fiesta de fin de año tenéis que pensar que es que esto ha cambiado mucho, porque de la Navidad la gente iba a la Misa del Gallo, y a la gente iba a la Misa del Gallo y no cenaban, no había cena. La cena era después. Sí, la cena era después, y en muchos casos la gente no cenaba. La gente aprovechaba, iba a felicitar las Pascuas, como se decían, a las casas de los familiares, y los familiares pues los que le sacaban era pues básicamente mistela, le sacaban algún anisete o con algunas pastas y algunos elementos propios de esa época. Los cones de reyes no había, ni figuritas tampoco, o sea, vamos a decir las cosas como son. En aceitados, que era lo más corriente en esos momentos, ¿no? La fiesta de fin de año sí que se celebraba, y era fiesta cívica, e incluso hay en las actas del ayuntamiento, creo que son las de 1874, se gasta en pólvora el día de Año Nuevo, la noche de Nochevieja, es la primera vez que se lanza pólvora, y no se vuelve a lanzar hasta 15 años después. Se conoce que gastaron los dineros y ya no había más. Y se lanzaron en la plaza del ayuntamiento, o plaza de España, ¿vale? Para que os situéis todos.
la Semana Santa, como no, aquí tenéis una procesión del Cristo de la Piedad, cuando no era Cristo de la Piedad, sino que era ese Cristo polivalente que os contaba yo antes, que originariamente era el Cristo de las ánimas del purgatorio, ¿vale? De la hermandad de ánimas. Y en el otro lado tenéis al Santo Sepulcro con los armaos y con los hombres de capillo, que era como se les denominaba a los que portaban al sepulcro, y que bueno, venían un poco a simbolizar distintos momentos de nuestra Semana Santa y que, vuelvo a decir, en Semana Santa es Cuaresma, no se come carne, pero quien hace la ley hace la trampa. ¿Os dais cuenta? Igual que en las conferencias de ayer, los ponentes decían, bueno, aquí hay leyes, todo el mundo firma las leyes, las ratifica las leyes y luego hacemos lo que Dios nos da a entender. Pues aquí pasa lo mismo. Carne no comemos, pero torrijas nos ponemos hasta la coronilla. Y si los armados tienen que hacer de malos, porque eran los malos, os hablo como armado, pues tenían que meterse en el papel. ¿Y qué hacían los armados según el Evangelio? Pues mataron al Señor, jugaban a los dados, se jugaban sus ropas, bebían, se emborrachaban. Gloria a Dios en el cielo y luego se caían, pues normal. Pues eso es lo que se hacía. Y se iban buscando a ese resucitado por las casas. Y en todas las casas, ¿qué te daban? Pues los licores que se hacían en las casas tradicionales, las mistelas, las galletas de horno y 4 cosas más, ¿no? Y eso sí, las aceitunas y la limonada que no faltara. Y por otro lado tenemos las luminarias y los santos viejos, o los santos viejos y las luminarias. Nos ha quedado el culto a San Antón, y el culto a San Antón es relativamente moderno. Es decir, la iglesia es la de San Sebastián, el culto a San Antón era del hospital que estaba justo enfrente. Las Cocheras de Madaleno, para que nos situemos, toda esa zona es el antiguo hospital de la villa. Y en los hospitales en aquella época eran una mezcla entre un lugar de curarse y un lugar de recoger a personas que vivían solas o que estaban enfermas. Era una mezcla entre residencias y lugares de cura, arrancando de que las curas en aquella época te las hacían con sangrías, con lo cual de ahí que en la plaza de San Antón las encinas hayan agarrado también. Y es porque era el cementerio, para que nos situemos todos. Y por eso las ánimas del purgatorio en malas tardes salen de allí. Lo digo para que nos situemos todos, que para que veáis que las cosas tienen un porqué. San Antón empieza a coger peso principalmente con las transformaciones agrarias del siglo XIX, con el tema de sustituir los bueyes, que hasta el siglo XVIII era la fuerza de arar en las tierras, por la mula. La mula te permitía hacer transporte a la misma vez, rápido, a la misma vez que podías arar más deprisa. Y el gremio que trabajaban con las mulas era un gremio muy forzado, muy potente, y que el culto se lo daban a San Antón, que era ese santo que estaba en el hospital. Y que, bueno, empezaron a compartir San Sebastián y San Antón y, bueno, pues se produjo un efecto ocupa contemporáneo, es decir, los hijos acaban echando a los padres de su casa. Pues aquí pasó lo mismo. San Antón cogió a San Sebastián y después de la guerra, San Sebastián, no sabemos ni lo que pasó con él. Ese día era un día grande, el día de San Antón. Se bendecían a las mulas, se bendecían los animales, un pueblo que era ganadero, que era agrícola, pues de ahí que se le diera muchísima potencia. Y se hacían luminarias. ¿Y la luminaria qué busca? Porque aquí en Miguel Turra hacemos 2 hogueras tradicionales, una es la de San Antón y la otra es la del Voto de la Purísima. Y las 2 hogueras tienen una misma función. La hoguera lo que busca es calentar, quemar lo viejo, anunciar ese sol que va a venir, anunciar las buenas cosechas, bendecir y contribuir con el fuego, con esos animales, para que no se mueran, no les pase nada y se puedan cultivar y haya grandes cosechas. Y el otro elemento son las romerías y lo que llamamos la exaltación de la vida. La romería y la exaltación de la vida es disfrutar en el campo, disfrutar en plena naturaleza. En Miguel Turra, la romería de verdad era la de la Virgen Blanca en agosto y luego la de San Marcos. Y quiero poner esta foto que es de los años 20 de la aldea de Peralvillo, tal y como se veía la iglesia de San Marcos, porque San Marcos se trasladó desde Miguel Turra. Después del terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, se traspasó a Peralvillo
y allí se quedó. Y bueno, pues sabéis que es un santo muy vinculado con la agricultura y con la celebración. Si a alguien le quieres decir, con el perdón de la palabra, cabrón, pues dice felicidades, y a lo mejor el día de San Marcos, pero algunos se mosquea, ¿no? Porque a San Marcos se le representa con 2 taninos. Los taninos es lo equivalente a la corona de los santos, que es por donde le entraba la inspiración, para que nos entendamos. Pues era un santo muy dado a acabar haciendo submarinismo en el Guadiana, porque si el año venía mal o caían hielos, los propios mozos del pueblo al río, al congosto. Luego sí, luego lo recogían, o sea, no quiero hacer como estuviera el santo, pero que al santo le daban una paliza ese año, y si el año era bueno, no le echaban al río y le hacían ofrendas. O sea, que esto iba... Entonces, bueno, era un lugar de encuentro de la gente de Miguel Turla. Se iban allí a convivir, a celebrar ese día, el día de San Marcos, la primavera, el buen tiempo. Y luego ya en el siglo XX se puso de moda San Isidro. San Isidro es un santo muy moderno, es de los años 20, está vinculado a la Cámara Agraria y está vinculado al periodo de la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1929, porque todos los pueblos tenían una especie de, vamos a decirlo así, una especie de protección civil puesta por el régimen de gente voluntaria de esos pueblos, y que el patrón que nombraron fue San Isidro Labrador. Entonces, su sede la tenían en las cámaras agrarias, y de ahí que, bueno, pues en este caso, en 1927 se está poniendo la primera piedra de la ermita de San Antón en el cerro, y que si os dais cuenta, está en un cerro que es la cantera, que era del municipio, un bien de propios, la llamada Sierra del Ángel. A propósito, Sierra del Ángel, hay también el 1 de marzo, en ese efecto, un mes justo después de la Candelaria, para que nos situemos todos, que los días van siendo más largos y que el sol dura más, las horas de luz son mejores y que el tiempo ha amainado, ese día la gente se iba a la Sierra del Ángel, a donde está el depósito del agua, para que nos situemos todos, a las canteras, a tirar piedras al diablo como elemento de espantarlo de las amenazas que pudiera traer para que no estropeara las cosechas, para que las tormentas no fueran muy malas. Y seguro que todos habéis visto cuando ha habido truenos o cuando había truenos, las tijeras abiertas al lado de un santo y la gente rezando para que no cayera ningún rayo ni pasara nada. Bueno, pues tirar la piedra tiene el mismo significado. Es decir, ya he tirado la piedra, he cumplido, el diablo a mí no me toca. Voy a Roma, tiro las monedas a la Fontana de Trevi, significa que voy a volver. Básicamente el mismo significado. Aquí tenéis, bueno, las glomerías de Peralvillo, detallándoos. He puesto Peralvillo con V, no por nada, porque hasta el siglo XVIII se pone con V. Luego pasan a ser Bs, pero bueno, he querido ponerlo a posta pues por el significado. Estas fotos también son de principios del siglo XX, de blanco y negro, y la otra es una foto actual pues de la celebración de San Marcos y de la Virgen Blanca. Peralvillo, San Isidro y la Piedra del Diablo, como os contaba. Aquí tenéis distintas escenas y es donde se mezcla lo religioso con lo civil, sin ningún problema. Gente que va a ver al santo y no creyente, pues no pasa nada. Es lo mismo, la gente se lleva bien, es gente del pueblo, son todos conocidos y menganito, pásate por este acto, o menganito, vente y tómate un botellín, por lo que has hecho toda la vida. O vamos a tomarnos una tapa. Y tenemos las hogueras. Y tenemos las hogueras porque es un voto de la villa. Y es un voto que tenemos Miguel Turri, que tiene Pozuelo. Y que procede del siglo XV. Y es un voto a la Purísima. Y es la gran fiesta preparatoria de ese invierno. Y de ahí que la gente se reúna en donde era la hoguera original y que muchos habéis vivido, igual que yo, cómo se hacían muchísimas de esas hogueras por todos los rincones del pueblo, compitiendo barrio con barrio, y de tal manera que luego la gente las iba recorriendo, y ibas compartiendo, ibas celebrando. ¿Y qué era típico? Pues típicos eran las tortas de agua fría con chocolate, y que bueno, pues se intentan mantener, o intentamos mantenerlas, aquellos que pueden. Mojadas en chocolate, ahí, que empape. Bien, y acabamos con el carnaval, porque es la fiesta popular por excelencia. Y es esa fiesta popular que, digamos que viene un poco a trastocar todo. A trastocar el orden establecido, a trastocar, a anunciar que viene la primavera, a ver qué aspectos tiene. Y tiene dos aspectos. Uno religioso, que también lo tiene, que ahora lo ha perdido, pero lo tuvo. Y un aspecto más popular, más festivo, más cívico,
donde el alcalde se viste de pobre, donde el pobre se viste de sargento de la Guardia Civil y que, aunque hay órdenes al cuartel en el Pradillo de la Clavería, de que cuidaico con que nadie se disfrace, pues el propio sargento de puesto lo que hacía era, pues como traspapelar esa orden una semana para no tener que detener, a no ser que hubiera algún elemento concreto. Por ejemplo, pues que había mozos que lo que decidían era tapiar la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Eso está registrado en las crónicas de 1920 y cuando se quisieron dar cuenta los guardias los habían dejado encerrados dentro de su casa. Imaginaos cuál era la coyuntura, ¿no? ¿Había palos? Pues claro que había palos, pero para eso estaban los charcos, como las calles de Miguel Turra estaban sin arreglar. El charco de la calle Carretas con la calle Ancha es el lugar perfecto para hacer la croqueta. Yo me echo al charco, yo me pringo y a ver que se meta el guardia a detenerme. Entonces es una manera también de intentar forzar el orden establecido, de intentar cambiar, de intentar romper las cosas. Eran cuando los novios iban a las casas de las novias vestidos de máscaras y era la manera de tontear y bueno, la familia más o menos se lo olía, pero no había habido presentación oficial, pero ahí eran los amigos, la tía que hacía ahí de pasa hermoso. Y era la manera de tontear, de ver el panorama y de ir viendo. O de irse al baile y nos vamos a encontrar elementos como que en el baile vamos a tener a los hombres en un lado, a las mujeres en otra, a ver si me sale la palabra, la carabina. Y la carabina es la que decía sí o no, y si se arrimaban mucho, llegaba y se paraba. E incluso en carnavales lo que hacían era disfrazarse de hombres o de mujeres porque era la manera de poder romper eso en los propios bailes. En el baile del casino era muy serio, pero el baile más popular era el baile del centro, donde digamos que había menos control, había más papelillos, como decían en la época. Entonces, bueno, pues tenemos esas celebraciones religiosas, el ofertorio que decían de las ánimas, y es que el miércoles de ceniza había la tradición de que la gente, los mismos que iban al entierro de la sardina, luego más tarde, iban por la mañana temprano a tomar la ceniza y a hacer el ofertorio. El ofertorio era una donación que se hacía para que se hicieran misas por las ánimas que estaban en el purgatorio. De tal manera que se hacía en dos momentos, se hacía la noche de ánimas, vísperas de los santos, y se hacía justo en el carnaval. Algo así como diciendo, vamos a ver, hay mucha gente, os habéis muerto, estamos celebrando la vida, pero nos estamos acordando de vosotros y lo que queremos es compartir nuestra fiesta con vosotros. Ese es un poco el objetivo de ese carnaval y no es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión complementaria. Y bueno, pues de ese carnaval, pues es a donde hemos llegado hoy, a encontrarnos aquí, a poder hacer un repaso y poder hablar de distintos elementos vinculados a nuestra celebración, a ese sentirnos familia entre todo. Y cuando decimos fiesta, decimos celebración, pues podemos buscar un sinónimo que también puede ser pues el carnaval de Miguel Turra. Así que bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado. Yo tres figuras tengo aquí. Serafín Delgado, 78 años, el 8 de febrero. El 8 de febrero. El día, ¿qué día es también? Y es un día también muy especial para Miguel Turra. El día 8, el jueves que viene. El día de San Cornelio. No. También el día... Hombre, de la programación de Fiesta Intelectual Nacional. Eso es. Pues a ver si es que lo pusieron en la posta, pues sabían que éramos nosotros, el concejalillo. Y también esta fundación de la Asociación Histórico-Cultural Carnaval de Miguelturra.es. Por supuesto que sí. También. Actual rey del carnaval, desde 2014. Sí. Máscara mayor en 2006, con Santa Muñoz. Fundador de la Peña La Cabra. Sí, señor. El 3 de marzo del 81, martes de carnaval. No me deja terminar. Te lo digo para que lo sepas. Y presidente desde sus inicios en 1981. Miembro de la Asociación Cultural de Peña de Carnaval también en 1981. Y presidente de la misma entre 1994 y 2013. En el año que es proclamado como rey del carnaval y tiene que abandonar la presidencia de la asociación. ¿Por qué le echaron? Es el mayor doliente del entierro de la sardina y
y uno de sus precursores en 1982. Buen currículum carnavalero, ¿eh? Sí. Ya te digo. Espontáneo, sin sardina, más una enterita de comer y fue fabuloso. Ahora hablaremos de ello. Sigue. Y tenemos aquí también a Octavio Martín, Amigo. 93 años. Este es otro. 93 añitos. Más. Esos han pasado ya. Ahora falta que venga el 94, que no tardará en llegar. Churriego también, de nacimiento. Sí, ande estoy. También es fundador de la Asociación Cultural de Peñas del Carnaval, Fui uno de los primeros, sí. de la Peña de los Segadores, Ese fui el primero que lo pudo. Máscara Mayor en 1986, Eso fue el segundo. junto con Josefa Mora, Segundo Herbal y Manuela Peñuela. Que Dios la tenga en la gloria. Es también uno de los mayores dolientes del interior de la sardina. Por supuesto, acompañado por los más mayores. Y por supuesto, nuestro gran poeta del carnaval. Gracias. Algo de poeta. Muchas gracias por esas ingeniosas coplillas. Bueno, aquí la tengo, las coplillas. A ver si luego me dejé que las cante. Que la gente lo lee, pero no sabe lo que lee. Y quien lo dice soy yo. Vicente Ramírez. Y Cano. Y claro, 78 Pero años. no por el pelo. También Churriego Nacimiento, fundador de la Asociación Cultural Peñas del Carnaval. Nací en la estación de Millotur. No en un tren, ¿verdad? Sí, Sí, hombre. pasaban los trenes y pasaba, estaba allí Vallagoyo, estaba... Sí, hombre, yo nací allí, me bajé con 7 o 8 años de allí. Porque mi padre era ferroviario Sí, factor. y no nos costaban el tren. Y No. bajábamos donde queríamos. No me costaba a mí, como te iba a costar a ti. Como he dicho, es fundador de la Asociación Cultural Peña del Carnaval y Peña del Jamón. Sí, señor, la fundamos nosotros. Y es el primer tesorero que tiene la Asociación Cultural Sí, de también Peñas. me gasté los dineros. Y gracias a ti, hoy contamos también con un amplio archivo fotográfico que cediste a carnavaldeunicultura.es, a la página oficial de la Asociación de Peñas, para su divulgación y conocimiento de nuestro carnaval. Sí, señor. Vamos a empezar. Pero has devuelto la fotografía, ¿no? Creo que sí. Se llama Eusebio Vicente. Y no, vamos a ver. Yo en la iglesia me llamo Vicente y en el juzgado Eusebio. Las cosas de antes. Pero conocido por Vicente, porque no preguntes por Eusebio que no lo sabe quién es. Pero me llamo Eusebio. Eso me pasa a mí. Otro igual. Yo me llamo Silvano Martín Muñoz Pacheco y de la Rubia y Fea, pero soy Octavio, por el santo día. ¿Qué más corto? Es más cortillo. Pues eso es. Pero es más bueno que Silvano. Porque no se usa Silvano casi para nada. Vamos a hablar del carnaval. Vamos, sí, a lo mismo. Vamos a empezar por el carnaval más antiguo, el más histórico, ¿no? Que ese es que desde que nacisteis hasta la fundación, hasta la creación de la Asociación de Peñas del Carnaval, ¿no? Porque ahí haremos otra pausa. pausa. No, haremos otro tramo y veremos luego cómo funciona la fiesta a partir de ahí. Sí, ¿Qué vale. recordáis de los bailes, de las máscaras callejeras, de jolgorio que se formaba por allí, la Guardia Civil, la Policía Local, Sí, el carnaval los antiguo, serenos? el carnaval antiguo era distinto al que tenemos ahora. No, La gente era más callejera, la gente salía más a la calle y no era como ahora partidas como hay partidas ahora. Y nosotros lo fundamos porque íbamos a la cocina de Pisu, Miquel. Pues íbamos Angelito, el de la Raquel, el José Gornet, Vallejo, Federico, y ahí nos juntábamos todos los carnavales, principios de carnaval. Y ahí empezamos, coño, vamos a nombrar rey a don José, vamos a nombrar el rey. Y ahí empezó ya la asociación del carnaval. Ahí en la cocina de Pisu. Y ya se formó la asociación, que necesitábamos dineros. Como en las diputaciones había el veterinario que era amigo de don José Gornet, pues íbamos, le pedíamos los dineros. Y dice, no tengo dinero, pero tengo siempre de uso particular de ese, que no sé cómo le dicen. Y nos daba, el hombre nos daba 200 o 300.000 pesetas, o sea que nos daba el dinero y ya teníamos para empezar los carnavales. Ahora el ayuntamiento, como es rico, pues es el que da los dineros. silencio. Bueno, de ahí salí yo también, pero a mí me sacaron en la Asociación de Peña de una primera reunión que iba encabezada por Vallejo y se reunieron, esa asamblea fue en el Centro Obrero. Sí, pero nosotros nos juntábamos, empezamos en la cocina de Pisu. Bueno, pero En la cocina, luego ya sin declararlo, se normalizó más y ya hubo que ir a un sitio pues, grande.
allí se formó en el Centro Obrero porque desde entonces estaba yo ya ligado en la Asociación de Peña, que la reunión la teníamos en Castile. Claro, ahí fue la cocina. Ay, bueno, Esa fue a raíz de 1980. por ahí anda. Si hay una pregestora y luego ya en 1981, cuando ya se constituye. Sí, señor, por ahí anda. ¿Y tú, Serafín, cómo eran aquellos carnavales? Bueno, aquellos carnavales, como dice Vicente, es distinto, lo que pasa es que ahora tenemos muchas más cosas. Coméntele. Ahora tenemos muchas más cosas, porque la máscara callejera sigue, no se ha perdido. Entonces, lo que pasa es que ahora, fíjate si tenemos cosas. 10 días, y de actividades y de todo, es que un carnaval mucho más potente. Es que la máscara callejera es la que tiene que funcionar. La máscara callejera es la que tiene futuro. Pero es claro que está. Porque para vestirse no se necesita un duro. Exactamente. Por eso no se va a perder nunca, porque no se necesita un duro. Con una sábana o con ni de una cosa trabajo. te vestías. Unos que vienen en coche y otros en la viajera para ver en Miguel Turra la máscara callejera. Señor Octavio. Que lo saben los de afuera. Claro. Que somos los más divertidos en máscaras callejeras. Aquí todo el mundo. No, yo estoy tranquilo, pero que sepáis que el fondo del carnaval de Miguel Turra viene de la máscara callejera. Si no, no llega a donde estábamos, a donde estamos ahora. Estoy contigo, Octavio, estoy contigo. Hombre, no está conmigo, está No, que estoy esto contigo, está bien. estoy al lado. Estamos todos juntos. A ver, contadme. Pero que hay que reconocer que aunque muchas peñas haya, el carnaval de Miguel Turra viene de las máscaras callejeras. ¿Y qué te pasó a ti Ah, pero con la policía y un árbol? Bueno, no sé qué? a mí es que me pasaron muchas cosas. Bueno, una de ellas. Es que llegando el carnaval fui uno de los primeros y más atrevidos. Yo es que casi siempre iba con ropa ligera. No es que tenía muchas, porque las pocas ropas que tenía, estábamos muy mal entonces, de todo. Y las pocas ropas que tenía, cuando salía de máscara, no me ponía casi ninguna. Yo voy a contar una de las anécdotas que tenía, Y yo te voy a contar otra que sí llamó la atención, que fue que una tarde me cogí, fui y eché un trompo, me lié a liar un trompo y iba sin calzoncillo, ¿sabes? Y iba a la que echaba el trompo, pues claro, me acachaba. ¿Y qué quieres que te diga yo? Aunque no tenía tanta importancia entonces, que aquello que yo tenía entonces era muy tierno y era un chico, coño. Si daba gusto verlo. Ahora es cuando está la cosa un poquito más sucia. Pero en fin, nos vamos a apañar porque tenemos que apañar. Yo me acuerdo de ver en el Barto un árbol, en la calle. Pues sí. Y había árboles, ya no hay árboles. Me acuerdo, y sabes, como iba tan ligero, pero no eran naranjas lo que se veían. Yo sí, Veías algo, pero no eran naranjas. Digo, si esto no es un naranja. yo me subí al árbol, sí tengo también una anécdota. Me subí al árbol y ya de tanto tiempo, porque es que allí me subí y allí me cautivaron los policías. Y estaba esperándome que me bajara para pegarme una paliza. Y ya, bájate. Y yo ya digo, joder, pues mira, no hay nada abajo. No hay que hacer nada más de bajarse. Estaban ahí 2 o 3 policías con un verbajo más grande que la garrota que tengo. Digo, no, yo no me bajo, ¿eh? Si esto es muy agüita. Digo, o se sube usted o se troncha el árbol y caemos todos, porque no era muy fuerte el árbol. Y ya, claro, estuve mucho tiempo y, como digo, al estar tanto tiempo, me faltaban las fuerzas, ya se fueron, porque algunos de allí afuera le decían, pero es usted, coño, lo está teniendo a la noche el chico ese ahí en el árbol. Total, ¿quién es ese? Ya digo, hostia, ya vengo, y yo ya, pues ya que se dispersaron, vaya ahora, un poco, pues me decidí bajarme porque yo, como digo, a mí me faltaban la fuerza, pero al bajarme para abajo se me veía la vergüenza, es que era verdad. Y eso me pasó a mí, que fui un aventurero, que llegando al carnaval fui uno de los primeros. Sí, señor Octavio, es cierto. Lo mismo que en los desfiles de carnaval. No había desfile en ningún lado. Y el primer desfile de toda la provincia de Ciudad Real fue en Miguel Turra. ¿Sabes? Salió la chambra,
con uno de estos de los chinos, y nosotros buscando un coche caballos, buscándolo por todos sitios hasta que encontré uno en Piedrabuena. Y el hombre nos lo dejó, y lo sacamos en miniatura. Íbamos vestidos de época. Y luego además llevábamos la mula del padre de Román Rivero, que fue el alcalde, y la mula de mi suegro. Llevábamos, y Eulario, que era el conductor. Mira quién llega, llega un gitano. Así que entonces yo te digo que el primer desfile de toda la provincia de Piedrabuena fue en miniatura. Luego la gente vio que esto iba bien, que iba bien, pues venga, hacer desfile ya en todos los pueblos. Y nosotros traíamos a los embajadores. Sí. Y estuvo el embajador de Alemania, estuvo 3 o 4 embajadores. El que me tocó a mí fue uno de Tailandia, no se me olvida nada. De Tailandia. Que le tuve que decir para que me entendiera. Claro, que saben tailandeses. Para que me entendiera, porque si le digo silvano, para decir que en aquellos países no se estilaba mucho. Y le digo a la que venía con él, que sería traductora o lo que fuese. Dice, ¿cómo se llama usted? Digo, para que me enteráis bien, me llaman el canijo. Y le decía, Quijo, dijo, Quijo. Y por ahí se entendía, el tío habla, porque estuvimos de comida, que fue lo mejor que tuvo aquella día. Me pusieron una comida, ahí que me inflé de habichuelas con oreja y pata de guarro y todo ahí en calcasero. Ahí comíamos. Me pegué una panzada de comer. Digo, esto es carnaval, señores. Esto es carnaval. Entonces no eras el canijo, ¿verdad? Cuando pinchaste. Luego tenemos Serafín, la Peña La Cabra, aquel macho cabrío. ¿Cómo fue aquello? Entonces, el martes de carnaval, como dije, que era el 3 de marzo, pues me vestí de máscara y salí solo. Llegué ahí a la plaza, frente de Cabelio, y vi un macho cabrío enganchado en un carro que iban de Picapiedra, de Pedro Picapiedra. Y era mi primo Calaña, mi primo Jesús, en fin. Y ya les hablé, que era yo, digo, oye, ¿por qué no hacemos una peña que se llame la Peña La Cabra, como en honor a ese macho? Que ese macho se lo dio, Jesús el Boticario, que en paz descanse, se lo dio a ellos para... Y ya salió el nombre, ahí ya encontré el nombre, que no lo encontraba. Pues ya encontré a ver el macho cabrío. Nosotros, ese macho nos lo dejó. Y a bar que pasábamos, la gente se iba, porque qué olor echaba más. Joder, olía tú, verás cómo olía. Pasábamos en Casebe y todo el mundo, ¿qué pasa aquí? Que se va todo el mundo. Sería que el olor que echaba. Y bebió Cuba Libres y todo. El macho. Se lo mamaba. El macho se hizo de todo. Qué bueno era. Sí, era parte de la juerga, ya te digo. Y luego pasamos casi un año después y empieza el entierro de la sardina. El entierro de la sardina que en Miguelturra no se celebraba nunca. Sí se tiene constancia de que Puerto Llano, por ejemplo, sí en 1912 tuvo entierro de la sardina. El entierro de la sardina muy popular en Madrid, pero aquí no había entierro de la sardina. No, a mí me decía Mario, me acuerdo, que solían sacar como un muñeco que hacían con un mono tal, y hacían el entierro de la sardina. No, pero aquello... cuando colgaban a Judas. No, como Judas, pero aquello pues se terminó. Entierro de la sardina. Entonces... Por cierto, el gentilicio de cabra, ¿cómo es? Como la cabra, ¿qué gentilicio tiene? Cabrón, porque es macho cabrío. Pero son los machos cabríos viejos, no Serafín. Claro, los cabrones son los machos cabríos viejos. Claro, por eso y yo, los cabritos, los pequeños. De la Peña La Cabra soy el cabrón. Los chotos son de 1 año, los cabritos de 2, y el macho cabría de mucho más. Ya. Entonces nos juntamos ahí unos cuantos, y estaba yo entonces con mi tío Lario en el ganadero. Y vaya llegaron, que vamos a hacer el entierro de la sardina. Fue cuando lo he dicho, que hicieron Calañas, hicieron un cajoncito, lo llevaban entre Pepe Pichón y Pepe Lobo, y ya pues. Y yo pues me dio. Que la sardina era muy descargante. Me dio por ponerme triste. Era una caja, 2 palos y una sardina fresca. Le dimos la vuelta al pueblo, había mujeres en la puerta, digo, esa semilla de risa. Vamos, Dios, qué risa le daba a la gente. Aquello fue famoso. Entonces al año siguiente, ya con Román, hablamos también, de la Asociación de Peña, estaba este hombre, y acordamos de hacerlo ya oficialmente. Y más en serio. Y el carnaval de Miguelturra tiene un nuevo día festivo, el miércoles.
Pues ya con el entierro de la sardina y posteriormente será fiesta local. ¿Cuándo, De ahí viene. Y ahí viene bien el ayuntamiento porque así lo cierran, ¿sabes? No. Entonces ya llevamos desde el año 83 haciendo sardinas ya, celebrando, ¿no? Ya El está. miércoles de carnaval se juntan en las esquinas para ver en Miguel Turra el entierro de la sardina. Ya te digo. Si no va, tienes que estar alguna coplilla más que no tenés que... Sí, hombre, hay coplillas. Hay unas coplas que es las que tengo ahora recientes, pero luego tengo otras ya que son muy añejas. Y ya parece que tenemos que ir a lo más moderno, a lo que hemos hecho este año de las coplillas. ¿Se os parece bien? ¿Se las cuento o se las sabéis todos? No, queremos que no la cuentes. Díselo al moderador, a ver qué. Ah, ¿qué pasa? ¿Os las cuento un poco? Claro. Bueno, pues os voy a contar las coplas, el significado de estas coplillas que se me han ocurrido. Y era una pareja de novios. Bueno, estaban novios, eran tontorrones los dos. Ella y él, por eso tiene el sonido que tiene. Y se juntaban las madres y se ponían, estamos enamorados de estos dos tontos. Se ponían a decir, pero mi hija no se casa con tu chico, ¿eh? Dice que hay que ver qué chico tiene. Si eso es más difícil que barrer una escalera de garbanzos para arriba. Se pone, joder, no te quejas, que tu hija también, si eso parece un loro, coño, que es lo que has traído aquí también tú. Por fin, los jóvenes se convencieron ellos, porque se querían mucho. Se convencieron y por fin él era tuerto, cojo, manco y jorobado. Pero claro, ¿cómo sería ella cuando fue el engañado? Entonces, por fin se casaron, que es la canción que dice... Con un señores tengo una novia que si la presento os vais a pasmar. Con un sinfín de defectos que ahora en secreto os voy a explicar. Tuerta del ojo derecho, le falta una oreja, no tiene nariz. Si la viera y cuando anda parece una gamba la pobre infeliz. Tiene patas, porque es un vals de gorila, es más seca que una anguila, le falta medio pulmón. Cuando la beso en la boca, me entra un olor a cebolla, que me entra hasta sarampión. Cuando vamos de paseo, la cojo del brazo, parece un lulú. Tú eres chiquita y bonita y siempre más triste que un alcabú. Tiene la mala costumbre, me hace en la lumbre y apaga el carbón. Echa los peines al cesto con el pan revuelto y un trozo de jabón. Gracias. No me veo siempre en otra como esta. Bueno, yo, si queréis añadir alguna cosilla más, Serafín. Bueno, sí, que lo principal que nos dé salud para hacer muchos carnavales y que disfrutemos y que eso sí, que haya siempre paz y que nos guste a divertirse y a disfrazarse y participar, que es lo más principal. Y luego si queréis invitarnos a comer. Oye, otra cosa, ahora que dices de comer, Vicente, precisamente si hemos ganado de los carnavales de antes, porque no se podía, normal, de los carnavales de ahora, que ahí está, se llena la plaza, se llena el parque de sartenes llenas. Sí, la visuela se un poco come, más, pero la come come. ahí durante 3 días. Y otras repartiendo y todas esas cosas, todo el mundo a comer. Así que hemos ganado eso, ¿no? Vale. Bueno, en llegando el carnaval, señores, hay que decirlo, llegando el carnaval, lo mejor es el comer lo primero. Vámonos a hacer, que ha llegado el pregonero. Y de las fiestas de Miguel Turra, son todas muy populares, no lo olvidéis. El Cristo, Semana Santa, la Virgen y, por supuesto, los carnavales. Y esto que digo aquí lo digo en mis ensanchas, ¿eh? Que en el futuro se ponga una estatua en la Callancha. Pero parece que han cambiado de ideas, en lo que yo estoy más contento.
la han tenido que poner enfrente Del ayuntamiento. del ayuntamiento. Gracias. ¿Cuándo me veré en Pero otra? tú no te puedes quejar, porque todas las paredes están puestas de Octavio, ¿sabes? Pintados por todas partes. Mira Octavio. Ahí está, Octavio, sí. Es el eterno. También fui muy famoso aquellos años de rebuscar patatas y aceitunas y todo. Más que ahora. Nos quedábamos aquí mucho Bueno, tiempo con señores. vosotros hablando, pero Dime, bueno, dime. los horarios tenemos que cumplirlos. Sí, a ver. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por enseñar a la gente vuestra vivencia en el carnaval. Y ahora, si queréis, nos tomamos un cafecito, Sí, unas pastas. Esta gente sabe más que nosotros ya. Gracias a vosotros también por hacer todas estas Hombre, cosas. usted que todo. A mi Mira, pariente Ramón, Camito todos. se le da muy mal los carnavales. Y Amito, que nos recuerda muy... que tú me conoces a mí como yo a ti. No podemos estar enredos los dos. Y gracias a los medios informativos también. Y los cansalibres también. Gracias a ellos, pues, estamos aquí. Yo agradecido a todos porque, lo digo de verdad, por primera vez en mi vida me están escuchando, que a mí me han escuchado muy poco, ¿sabes? Porque el vocabulario mío, yo saqué el chillerato ese, el bachillerato ese, pero que me devolvieron porque no sabía poner nada más de las V. Las B me se olvidaban, así que por eso yo, de que escribo unas coplas, se las llevo, digo, corrige esto, que yo las V y las B, yo las emparejo a todas igual. A lo mejor vaca lo pongo como nube o yo qué sé. Y por eso están un poco, me dicen mucho. Joder, Octavio, yo creo que tú no eras tan inteligente de joven. Dice, ¿y tú esto lo escribes? Digo, lo escribe la imprenta, no te equivoques. Yo le digo lo que hay y él ya dice, no, tú no te preocupes, que todas estas faltas que hay lo barremos por un lado y lo vamos a aclarar y por eso también las coplas, ¿sabes? No porque yo las así digo, pues sí. Está bien porque tú Sí. las haces. Sí, pero... Esa sí. poesía sale de ti. Ya, son de mí, pero como salieran, como salen de mí a lo primero, si os hacéis un lío este que dice. Con castellano antiguo. Lo que pasa es que tampoco estamos aquí en una reunión de superministros, creo que habrá alguno que sea menos que yo, creo que hay poco, pero digo de cultura. Tampoco. De agricultura sí, le entiendo más. Bueno, señores, Y muchas gracias. estoy muy agradecido a todos vosotros, Que Dios os ampare y os defienda del saquillo que no tenga merienda.